Bueno, estamos en contacto con un amigo personal, pero por sobre todas las cosas con un referente de lo que tiene que ver con el aprendizaje del conocimiento elevado en la Argentina y después, por suerte, recorriendo distintos lugares del mundo. Hugo Buzo, filósofo, un hombre que se ha dedicado a la filosofía política, a la epistemología, profesor de la Universidad de París también, pero para nosotros, Huguito. Gracias, Román. Hola, Román, ¿cómo te va? Un gusto en verte y realmente un gran placer volver a estar con amigos de Río Cuarto y en todo caso es compartiendo lo poco que uno va aprendiendo con la gente que uno tanto quiere de Río Cuarto. Hugo, nos convoca una situación que realmente nos atraviesa en todos los aspectos, en todos los órdenes, en todo el globo. No es una situación que tenga que ver con regiones, sino que realmente esto es una situación inimaginada. Y a partir de ahí nos exige un aprendizaje, una actitud responsable y por sobre todas las cosas un análisis pormenorizado de dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Tu mirada desde París de cómo se está viviendo esta situación de pandemia. Mira, por un lado una precisión, Román. Hay una palabra muy de moda, ¿no? Crisis, que es una palabra griega, que es el momento de la bifurcación, o que sigues para el camino de la enfermedad y vas al abismo y mueres, te degradas, revientas, o tomas el camino de la salud y la recuperación. Claro, si la crisis dura 30 años ya no hay crisis. Es el modo permanente de ser de algo, como es este sistema socioeconómico, extremado en estas formas, que ahora una cosita como los virus, ni revoluciones, ni tomas del Palacio de Invierno, virus, lo hace trastabillar, ¿no? Entonces, este momento de crisis es también el momento de la oportunidad. Otra palabra griega, el kairos, mejor dicho. La oportunidad en la crisis, a ver qué hacemos. Yendo a tu pregunta, ¿cómo se ve desde aquí? Bueno, Europa tiene una población más avejentada, por lo tanto, población más de riesgo. Italia se nota, España se nota. Brasil se va a notar menos, pero las estructuras sanitarias y sociales son menores. Francia tiene todavía los resabios de un estado de bienestar que sostiene. El Estado está presente, porque derecha e izquierda han tenido siempre la idea de la república. Sí, el versito americano y sajón del neoliberalismo de achicar el Estado. Y bueno, en estas situaciones se ve la verdad. Los acontecimientos hacen emerger la verdad que te muestran qué pasa. Hay mucho miedo, Román, mucho miedo, mucha incertidumbre y rompe los esquemas de cómo estábamos viendo. Esto nos apura o a ser más inteligente o seguir en la tontería y golpearnos todo el tiempo. Lo que pasó en Nueva York, por ejemplo, Lo que pasó, perdón, con... lo que pasa en la contracara de esto es lo que pasa en Estados Unidos y fundamentalmente en Nueva York. Bueno, estamos hablando del país más rico del mundo, que tiene 42 millones de pobres que viven en condiciones de pobreza y 20 millones en pobreza extrema. Ojo, eso es Estados Unidos. Uno de los países, no el más desigual, pero con mucha desigualdad en la distribución, y la desigualdad ha crecido exponencialmente. No hay... Sí, esas son las condiciones. El que tiene dinero y acceso a la salud puede hacer lo que quiera, relativamente, ya ni siquiera con dinero puede hacer lo que quiera. Y los que no tienen están complicados. Entonces este sistema viene un viento fuerte y el discursito del Estado tonto, uno da cuenta que el Estado sirve no solamente para socializar las pérdidas como en el 2008, la gran estafa mundial, sino ahora viene de vuelta, no solamente con una cosa que va a ser mucho más fuerte a nivel financiero y económico, y va a haber un desembolso más profundo todavía de la sociedad a las élites financieras y económicas, sino que va a hacer repensar esto. Crisis económica y también algo que
vamos a tener que barajar y dar de vuelta. Vos sabés que una de las cosas que se está debatiendo, y seguramente vos lo seguís porque estás permanentemente vinculado con Argentina, con lo que pasa en nuestro país, hay quienes todavía insisten en ese concepto de salvar la economía. Y desde ese punto de vista tejen una presión para que el gobierno, si bien es cierto, tiene que dar respuestas desde todo el compromiso social y de salud, algo en el que ellos no creen, un concepto en el que no creen, anteponen el interés de la cuestión económica, y desde ahí surgen situaciones de crítica, posiciones de agresión, incluso hasta de irresponsabilidad a la hora de hacer planteos, y incluso nos hemos dado cuenta que hasta celebran cuando se comete un error en una decisión gubernamental en este tiempo de crisis tan profunda. ¿Cuál es tu lectura, cuál es tu mirada respecto de estos comportamientos de esta gente? Mira, yo sigo en particular la realidad francesa, española y argentina, pincelados de lo que pasa a nivel mundo. Te puedo decir que en España es muy parecido, con ahora una oposición política no liberal, sino liberal en lo económico y muy conservadora en lo político, una mezcla bastante explosiva a nivel social y más en estas situaciones. En Argentina, bueno, lo que pasa es que economía, escasa, ecología, economía tienen la misma raíz. Entonces la economía es lo que tiene que cuidar la economía de la casa, la economía de lo que es el bien común. Salvar la economía, ¿qué quiere decir? ¿Salvar el bien común o salvar el 10% que siempre se salva? Entonces, a ver, ¿de qué estamos hablando? Porque acá está lo político. Lo político es el desacuerdo. La democracia es el gobierno del pueblo pobre, porque si no es oligarquía. Entonces, si uno gobierna para el pueblo, ¿a quién tiene que favorecer en una democracia, no en una oligarquía? En una democracia, en términos clásicos, hablando, no estoy saliendo del concepto democracia. Sí. Democracia es el gobierno de los pobres, que es una batalla que se gana en la lucha a la oligarquía y a la tiranía, en sentido clásico griego, pero ahora pasa algo igual, porque esa tiranía y esa oligarquía es el sistema financiero que se lleva toda la tajada, la que siempre la pasa bien, la que nunca paga los platos rotos por más que rompe los platos, de una fiesta que nunca fuimos invitados. Entonces ahora es el momento. Tiene que llegar en algún momento, Gustavo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a seguir pagando las capas medias y las clases trabajadoras el porcentaje pequeño, y que encima el poder coge muchas bocas y hace hablar y repetir un discurso, pone, digamos, el deseo del amo en la boca de muchos del pueblo y repiten algo que no les corresponde? Y achiquen ¿Qué explicación le encuentran ustedes desde el punto de vista del estudio del comportamiento de las personas, desde la filosofía? ¿Cómo se explica que se logre esa cuestión de encontrar en quienes son víctimas que son agentes multiplicadores de políticas o de decisiones que los perjudican? Bueno, en teoría política eso es la hegemonía, es, digamos, la construcción de sentido, la construcción de los discursos sociales. Hay que contar una historia. Si contamos una historia, no importa quién sea Macri o Fernández, pero si contamos una historia que es un héroe, un villano, pues el sentido, uno entra y repite eso. Y empieza a tomar como problemas de la agenda de los ricos, no del pueblo, o del pueblo y no de los ricos, depende. Entonces, ahí está la cuestión política. Pero aquí hay una cuestión central, Gustavo, que me parece que hay que entrar, para unirlo con lo que vos preguntaste al principio. En política, el desacuerdo siempre es constitutivo e inherente a las relaciones. No hay que tenerle miedo a la confrontación, al antagonismo político.
Es normal, es como en el matrimonio. O tú no discutes con tu mujer, vamos. Sí, O yo no obvio. discuto con mi mujer, o nadie discute con su mujer, o con su hijo, o con los colegas. Ahora, ese antagonismo es la muerte del otro para que yo gane, o tenemos que encontrar una forma de poder canalizar las diferencias para hacer algo mejor. La diferencia está muy bien. Lo que veo en Argentina es que es muy River Boca, como en España, Real Madrid, Barcelona. No, las emociones son parte fundamental de lo político, pero en algún momento hay que sentar la inteligencia y el pensamiento colectivo. Si yo contigo, Gustavo, no pensamos igual porque nuestras biografías son diferentes, en buena hora, como me pasa con mi mujer. Es decir, es muy difícil pensar igual que otro, igual. No pienso yo igual que mi hermano mellizo, imagínate. ¿Eh? Entonces, por lo tanto, me parece a mí que el momento de la oposición tiene que cambiar. Lo veo en las redes sociales, es patético el comportamiento en España, en Argentina. No hace falta ser condescendiente ni con el gobierno, ni pusilánime, ni digamos, un malvado con el gobierno a priori, porque antes que se lance la pregunta yo ya tengo la respuesta. El gobierno es estúpido, son populistas y son unos negros atorrantes. A ver, pensemos dos dedos de frente, Gustavo, ¿o no? Claro, y además pongámosle contenido al argumento, porque eso es lo que estamos analizando, que precisamente lo que Sí, visualizamos es una agresión, una predisposición negativa sin elementos, sin argumentos que nos permitan hacer un análisis que después encontremos una conclusión que sea un punto parecido al medio. sí, lo que pasa es que se usa el coronavirus para machacar a otro, cuando en realidad eh, la victoria o el fracaso de las políticas de Estado hacia este dilema, este conflicto, este desafío, es de todos, no es solo del gobierno. ¿Entendés? Es decir, no hace falta ni ser ni peronista, ni pro, ni comunista, ni ecológico. A ver, cada cual tiene que aportar, tenemos que entender, abrir el debate, tener una condición más de ética ciudadana, pero sí con un concepto que hoy se pone en el tapete, lo común. Eso es ya una teoría política. Hay un espacio de lo común que hay que trabajar, que hay que promover, que no es mercado, porque fíjate, la economía es la casa, el ágora es el mercado, la eclesía, decían los griegos, ¿qué es? Es el lugar donde se toman las decisiones políticas, donde se decide. Entonces, el mercado no puede decidir. Y hoy por hoy, una situación como esta, uno dice, la salud, ¿quién la decide entonces? El mercado. El que tiene dinero se salva, el que no tiene dinero se joda. Y no, a ver, esto es política. Lo que está pasando es política. ¿Por qué? Porque hay que decidir por el bien común. Entonces la economía tiene que subordinarse a la política. Toda economía es política, pero tiene que comandar la política. Y la oposición tiene que entenderlo, no como destrucción del que decide ahora que lleva las riendas, sino como control. Pero un control firme, en serio, no tonterías. Por ejemplo, que se bajan los sueldos a los políticos. No sé si es hoy el debate. Por supuesto que hay que ver la corrupción es un problema, y no estoy justificando a nadie, estoy diciendo, pongamos qué es lo importante, qué es lo urgente, pero no perdamos de vista eso y esa visión estratégica. Entonces, cada uno se muestra a sí mismo en su opinión, en su decisión, en su acción. Y el rol de la prensa, como el caso de la Rivera y en tu caso particular, es clave en esta situación. Hugo, cuando nosotros tenemos que replantearnos la cuestión de profundizar los temas, de poder empezar a escuchar mucho más que lo que emitimos como, incluso como opinión liviana, reclamando actitudes demagógicas, perdiendo de vista que hay en el escenario un Estado que nos está ayudando a comprender la importancia de un modelo
que tiene que ver con un modelo social y también con un modelo económico, implica también formar conciencia y que por parte de la ciudadanía exista esa intencionalidad de este aprendizaje, de este concepto, de este modelo. ¿Cómo logramos desde el punto de vista que propone la filosofía que la gente se emparente con esta situación, con este último caso, con el hecho de decir un Estado ausente me abandona, un Estado presente me acompaña y me cobija? Porque se ha argumentado que todos los políticos son iguales, que la situación de... siempre hacemos importantes situaciones menores y se nos escapan las situaciones de la profundidad. Hay una señora que nosotros conocimos y quisimos mucho mutuamente, que se llamaba Susana Dillon, que para mí fue una referencia en la ética, en la mirada del mundo, siempre, Sí. y no, me decía, el problema de los argentinos es que profundizamos en estupideces y pelotudeamos en las profundidades. Hacemos importantes las cosas menores y a las cosas profundas las dejamos de lado. Eh, yo creo que hay un retorno de lo político, pero no en el sentido de el juego superficial, porque este retorno de lo político vuelve a replantear el tema de la vida, del bios, de la vida, ¿no? Si hay una biopolítica que se piensa, que se despliega, los pensamientos tienen efecto en la vida, tienen efecto en la energía material que se manifiesta en tu cuerpo, en tus condiciones de alimentación, de tu información. Entonces, es el momento, yo creo que los partidos políticos y los liderazgos tienen que volver a replantear estos temas. Si son todos iguales, pues dicen todo lo mismo, y yo no creo que sea así. Entonces nadie piensa, si todos dicen lo mismo, nadie piensa. Si son todos lo mismo, entonces el problema es si no hay política, no la política. Si no hay política, entonces nadie piensa, piensa uno y decide por ti. Yo quiero decidir, yo quiero participar, no una vez cada 4 años, en la economía, en la plaza pública y en las decisiones concretas, que me consulten más, no como experto, como filósofo, como ciudadano, no como profesor, como investigador, como ciudadano, ¿por qué no? Entonces, uno tiene que involucrarse, no a nivel futbolístico, digamos, ¿no? Sí con pasión, con compromiso, pero es el momento y tiene que haber un retorno. Y uno tiene en las redes sociales, en el frente, el cara a cara, en los medios, hay una tarea, los profesores, tenemos que volver a esta dimensión de lo político, de la ciudadanía, de lo común, de la participación. Es el momento, porque se viene una muy profunda, Gustavo. Esto va a haber un antes y un después de esto, porque va a ser mucho más fuerte. Argentina no vivió como vivió Europa en el 2008. Yo me fui a vivir a España en el 2008 cuando España hizo de ser el país europeo que más crecía, las políticas neoliberales hicieron así, se volvió a pique. ¿Por qué? Porque ladrillo y crédito, cuando se cayó el crédito y no se construía, se cayó la economía. Entonces, y fue muy grave, vos sabés lo que pasó en esos lugares, hay que vivir en esos lugares. Fue como el corralito en Argentina, de otro modo, digamos. Sí. Uno se olvidó del corralito. Y ahora estamos en una situación igual. Ahora hay que pagar los intereses de las deudas, la herencia nada liviana que recibió este gobierno. ¿Mm? Pero entonces, ahora viene una oportunidad a nivel Estado-Nación, a nivel población, a nivel también de barajar y dar de vuelta, volver a pensar conjuntamente. Me parece a mí. No sé si respondo a lo que preguntaste. Sí, la intención es esa, ¿no? Empezar con estas entrevistas que estamos haciendo, que te agradezco y que espero que nos permitas darle una continuidad en el tiempo como para poder seguir desandando algunos caminos y aprendiendo a pensarnos y a mirarnos desde un punto de vista que por ahí nos puede ayudar y mucho. La idea de
te decía, la idea de encontrarnos para que precisamente como medio de comunicación nos permitamos eso. Tenemos la suerte de ser masivos, de poder llegar a mucha gente, de que mucha gente nos hace notar que le interesa lo que nosotros estamos haciendo y la propuesta que le estamos llevando, y esa es la idea, pensarnos. Y comparto absolutamente lo que vos estás diciendo. Yo creo que a partir de este momento hay un antes y un después. Si seguimos siendo iguales después de esta situación, realmente no hemos aprendido, no hemos aprovechado la oportunidad y vamos a lamentar enormemente seguir siendo los mismos. Nos tiene que transformar esta situación desde el punto de vista humano, desde la mirada, desde el compromiso, desde la comprensión y Sí. desde esa gana de poder repensarnos. Y sobre todo para no ser inocentes, porque esta fiestita, o sea, se preveía una crisis muy grande. Las grandes firmas transnacionales lo sabían, los grandes monopolios lo sabían. Se venía una crisis grande. Entonces, si no dudaron en el 2003 en inventar armas de destrucción masiva que no existían, hicieron una guerra, invadieron, gastando fortunas millonarias para mantener una economía y un circo, ¿qué no serían capaces de hacer hoy con tecnología, o sea, con vacunas? Ahora van a querer vacunar a todos, ahora van a querer traer la tecnología celular del 5G a todo el mundo, que mucha gente la está criticando porque la pone como causalidad en esta emergencia del virus en China y en muchas partes del mundo, tiene que ver para muchos con estas nuevas tecnologías. Ojo, hay que estar alertas, muy bien informados, hay demasiada información, hay que saber seleccionar la información y mirar hacia buenos medios que den información precisa, que citen la fuente, no solamente emoción y miedo, inteligencia, me parece a mí, ¿no? Huguito, el placer de la charla en la distancia y bueno, ojalá en pocos días le demos continuidad, que tus tiempos te lo permitan. Sabemos que tenés una actividad importante, interesante. Sos un referente para nosotros, los que estamos en Río Cuarto, que conocemos de tu recorrido profesional. Tanto vos como tu hermano son hombres de consulta y además nos llena de orgullo que así sea. Así que te mando un abrazo grande y el afecto de siempre y queda abierta la puerta para nuevos diálogos. Muchísimas gracias, un abrazo a todos los amigos de Río Cuarto y con mucha atención y mucho cuidado, que es una situación personal y política a la vez. Mucha suerte.